Buenas muchachos. En esta segunda semana lo que usted va a estar analizando básicamente es la parte de polígonos, pero dos conceptos un poquito diferentes de uno del otro. Por ejemplo, cuando hablamos de polígono inscrito y polígono circunscrito. El inscrito significa que el polígono está dentro, está inscrito de un círculo, está dentro del círculo. Cuando hablamos de polígono circunscrito, estamos diciendo que el polígono está fuera del círculo, totalmente afuera. Entonces son dos conceptos un poco diferentes y cada uno de ellos tiene una característica primordial. Por acá aparecen cuatro características del polígono inscrito y por acá aparecen cinco características del polígono circunscrito. Pero cada uno de ellos tiene una en especial. Ya vamos a ver cuál es. Dice que un polígono inscrito en una circunferencia, si todos sus vértices están contenidos en ellos, es decir, si todos los vértices están dentro de ellos. Todo polígono inscrito es regular. El centro de un polígono inscrito es el centro de la circunferencia circunscrita. Esta es la característica básica, la característica primordial que todos tenemos que manejar en este tema. Dice que el radio del polígono también llega a ser el radio del círculo. ¿A qué nos referimos nosotros? Si nosotros analizamos esta figura, analizamos el polígono, vean que aquí tenemos el radio. Ese es el radio del polígono. Pero si yo analizo el círculo, también es el radio del círculo. Entonces, esa es la característica primordial de un polígono inscrito. Cuando hablamos de un polígono circunscrito, pues tiene otras características. Por ejemplo, un polígono está circunscrito a una circunferencia si todos sus lados son tangentes a la circunferencia. Y el centro de la circunferencia inscrita coincide con el centro del polígono regular. El polígono circunscrito toca en el punto medio de cada lado de la circunferencia inscrita. El radio del polígono circunscrito es la distancia del radio de la circunferencia inscrita en cualquiera de los vértices. La apotema del polígono inscrito es el radio de la circunferencia inscrita. Esa es la característica primordial de los polígonos circunscritos, que la apotema es el radio de la circunferencia que tenemos por ahí. Entonces, cuando tenemos un polígono inscrito, la característica es que el radio del polígono es el mismo radio del círculo. Cuando hablamos de polígonos circunscritos, la característica primordial es que la apotema del polígono es el radio del círculo. Son dos características y dos conceptos muy diferentes uno del otro. Luego tenemos por acá la definición de polígonos especiales, pero igual dentro de este concepto de inscrito y circunscrito. El tema de polígonos especiales ya se había analizado en otras las guías. Venían características muy importantes que teníamos que manejar para poder desarrollar. Características como cuál, bueno, en el cuadrado sabemos que la apotema es la mitad de cada lado. Eso sabemos del cuadrado. Ahora vamos a tener por acá que otra característica es que el radio del cuadrado va a ser la medida de la apotema por raíz cuadrada de 2. Esa va a ser la medida del radio. En el caso del triángulo equilátero, también teníamos algunas características, básicamente para encontrar área. Y en el hexágono, pues también íbamos a tener otras características también, igual forma para encontrar área. Pero en el hexágono también teníamos que la medida del radio del hexágono iba a ser la medida de cada lado del hexágono. Entonces, por acá viene un problema donde me hablan de que se quiere hacer un asiento de una silla en forma cuadrada con base a ese tronco de madera que tienen por ahí en la imagen. Entonces hay que aplicar algunas características que son fundamentales dentro de un cuadrado para poder determinar cuánto es lo que llega a medir cada lado. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes en esa semana? Bueno, en esa semana lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Son 4 problemas, 2 de marcar con X, 2
de desarrollo, básicamente igual, todos podrían hacerse en forma de desarrollo, pero hay dos que se hacen con una selección múltiple. El primer problema dice que la medida del radio de la circunferencia es 4 raíz de 2. Si el cuadrado ABCD está inscrito a dicha circunferencia, entonces ¿cuál es la medida de AD? Lo que yo les recomiendo cuando ustedes tienen que hacer un problema de estos es tratar de hacer el dibujo, tratar de visualizar, obtener datos para saber qué características tiene y qué es lo que tengo que hacer para poder determinar esa medida. Entonces vamos a ver. Si yo tengo por acá, vamos a hacer las condiciones de las cuales me estaban hablando. Dice que es un cuadrado y que está circunscrito. Esa es la primera característica. La primera característica que nosotros vamos a decir es que es un cuadrado y que está circunscrito. Además, nos dice que la medida del radio de la circunferencia es 4 raíz de 2. El radio de la circunferencia es 4 raíz de 2. ¿Okay? Ahora, si nosotros analizamos esto y manejamos las características que anteriormente estuvimos hablando de que esto sucedía cuando hablábamos de circunscrito y inscrito, si yo tengo por acá es un cuadrado circunscrito, circunscrito es que está afuera, entonces yo puedo hacer un cuadrado y dentro de ese cuadrado tratar de hacer una circunferencia. Entonces el cuadrado está afuera, está circunscrito. Me hablan de que aquí tengo el centro del polígono es el mismo centro del círculo, esa es otra de las características que venían en el folleto. Y me hablaban de que esto es un radio. Esto es un radio del círculo, pero es la apotema del cuadrado. Entonces, si en el problema me decían que el radio del círculo era 4 raíz de 2, eso significa que la apotema también es 4 raíz cuadrada de 2, característica que venía ahí estipulada en la guía. Ahora, me hablan de un polígono ABCD. Entonces yo coloco las letras A en orden, obviamente, A, B, C y D. ¿Qué están haciendo? Me están preguntando por esta medida, desde A hasta D. Pero como es un cuadrado, me están preguntando por cualquier medida de uno de los lados del cuadrado, porque todos los lados son iguales. Entonces, si yo encuentro una medida de un lado, ya yo voy a saber cuánto va a medir. Ahora, recuerden, es un cuadrado circunscrito, es un cuadrado que está afuera. Sabemos que la apotema mide 4 raíz de 2. Y teníamos una característica del apotema y el cuadrado por ser un polígono especial. Entonces ya sabemos cuánto mide el lado. Y ya tenemos el problema resuelto. En el segundo problema me hablan de que es un hexágono regular y que está también circunscrito a una circunferencia de radio 6. ¿Cuál es el perímetro del hexágono? Entonces vamos a ver. Es una circunferencia, es un hexágono. Vamos a borrar acá. Es un hexágono que está circunscrito. Está circunscrito. Y entonces, si sabemos que es un hexágono y está circunscrito, vamos a saber que el radio de la circunferencia va a ser la apotema del hexágono, característica que viene estipulada en la guía.
Y si me estaban diciendo que el radio de la circunferencia era 6, automáticamente me están diciendo entonces que el apotema también va a medir 6. Eso es la característica que viene en el problema. ¿Qué dice también? Me preguntan por el perímetro del hexágono. Perímetro del hexágono. Entonces, si yo tengo por acá un hexágono, una representación de un hexágono, esto es la apotema, y ya sé que la apotema mide 6. Lo que tendría que hacer para encontrar el perímetro del hexágono, obviamente teniendo en consideración que el perímetro es igual a n por L, n que son 6 porque son 6 lados por ser un hexágono, y L que es lo que mide cada lado, pero todavía no sabemos cuánto mide cada lado. Yo podría averiguar el valor del radio y ya voy a saber cuánto mide L, porque por una de las características del hexágono, por ser un polígono especial, la medida de cada lado y el radio van a ser lo mismo. Entonces, con averiguar cuánto mide el radio, ya voy a saber cuánto mide, entonces, en ese caso, L. Y podría tener resuelto el perímetro. Si yo analizo nuevamente los polígonos especiales que tengo aquí arriba, aquí tengo el hexágono. Ahí tengo el hexágono. De igual manera, puedo buscar dentro de las guías anteriores qué característica tenía el hexágono. Pero si yo analizo, veo que aquí se forma un triángulo especial de 30 y 60, donde este lado es el apotema, que sería 6, esto sería un cateto, que sería la mitad de uno de los lados, y esto sería el radio. Entonces yo podría encontrarlo con aplicación de los triángulos especiales, o incluso podría encontrarlo con ley de senos, porque ya sé cuánto van a medir los ángulos. Ya yo sé de antemano que este ángulo va a medir 30 y que este ángulo va a medir 60. Y puedo aplicar ley de senos para determinar cuánto mide el radio, y después de encontrar el radio, determinar el perímetro. Y ya tendría el segundo problema. En el caso del tercer problema, me hablan de que es un decágono. Ahí me están dando un decágono, es un polígono, una figura de 10 lados. Dice que la apotema del polígono mide 10 centímetros y al determinar la longitud aproximada del diámetro de la circunferencia, me están preguntando por la longitud aproximada del diámetro. Sé que la apotema mide 10. La apotema mide 10. Entonces, el polígono está inscrito, el polígono está dentro. ¿Qué significa eso? Que si yo encuentro el radio del polígono, automáticamente estaría encontrando el radio del círculo. Y si tengo el radio del círculo, ya puedo dar el diámetro del círculo. Entonces ya digamos que la estrategia es encontrar el radio de ese decágono. Entonces, si yo analizo la representación de un decágono, ahí estoy haciendo algo representativo. Nada más, trazo un apotema, que ya sé que el apotema va a medir 10. Eso era lo que decía el problema. La apotema del polígono mide 10. Entonces yo sé que la apotema mide 10. Lo que yo necesito saber aquí, en este caso, es la medida del radio. Este valor de acá. Teniendo el valor del radio, ya sé que eso es el mismo valor del radio de la circunferencia. Teniendo el radio de la circunferencia, ya podría saber cuál es el diámetro de la circunferencia también. Entonces, en este caso, yo necesito aplicar ley de seno. Sé que esto mide 90, pero necesito saber cuánto mide este ángulo para poder aplicar la ley de senos. Yo podría obtener el ángulo interno del polígono y dividirlo entre 2 para saber cuánto mide este pequeño ángulo. Y ya aplico ley de senos para poder establecer esa expresión y resolver ese ejercicio. Y el último problema que tenemos por ahí, también me hablan de un cuadrado inscrito donde la circunferencia es 5. Recordemos que si me hablan de un polígono inscrito, la característica primordial del polígono inscrito es que el valor del radio es el mismo valor del radio del polígono, es el mismo valor del radio del círculo.
En ese caso me están diciendo que la apotema mide 5 y lo que me están preguntando es la medida del radio, del diámetro. Yo necesitaría saber cuánto mide el radio del cuadrado, pero anteriormente lo comenté y lo podemos ver nuevamente en estas figuras especiales que había dicho que si la apotema mide L medios, pues el radio va a medir lo mismo que la apotema, pero acompañado del radio de R a la 2. En otras palabras, si la apotema mide 7, el radio va a medir 7 raíz cuadrada de 2 y ya voy a tener el radio. Y en ese problema lo que yo necesito es obtener el radio, porque teniendo el radio ya podría determinar cuál es el diámetro. Entonces, muchachos, esto es lo que corresponde a la semana 2, a la guía 2. Espero que el video de verdad les funcione. Estoy explicando ahí un poquito lo de los ejercicios, porque en realidad la materia se centra en las dos características y se centra también en las características de las guías anteriores con respecto a los polígonos. Entonces, de momento, pues esto sería. Muchas gracias.